Saludos. Hoy vamos a tratar a fondo un aspecto que es, bueno, crucial para la seguridad cuando se está en tratamiento oncológico. Hablamos de las posibles interacciones. Interacciones entre la quimioterapia y otras cosas que se puedan estar consumiendo, ya sean otros medicamentos, productos de herbolario o incluso, fíjate, algunos alimentos. El objetivo que tenemos es dar información clara, y sobre todo práctica, basada siempre en fuentes expertas, ¿no? Estudios clínicos, guías farmacológicas. Queremos ayudar a pacientes y también a sus familias, a sus allegados, a entender mejor todo esto, para manejarlo con más conocimiento y, bueno, con más tranquilidad, si es posible. No se trata de alarmar, para nada, sino de informar, de prevenir. Así que vamos a desgranar este tema que tiene su miga. Efectivamente, comprender estas interacciones es fundamental. ¿Por qué? Porque muchos fármacos contra el cáncer, los antineoplásicos, tienen lo que llamamos un margen terapéutico estrecho. Un margen estrecho. ¿Eso qué quiere decir en la práctica? Pues quiere decir que cambios muy pequeños, ¿eh? A veces mínimos, en la cantidad de fármaco que hay en el cuerpo, pueden hacer dos cosas. O que sea menos eficaz, que no funcione tan bien, o al revés, que aumente mucho su toxicidad, los efectos secundarios, vamos. Entendido. O sea, un equilibrio muy delicado. Y aparte de ese margen estrecho, ¿qué más hace que este tema sea tan importante en oncología? Pues confluyen varias cosas, la verdad. Primero, lo que comentaba. Ese margen estrecho es clave. Segundo, las personas con cáncer, pues, a menudo necesitan tomar varios fármacos a la vez. No solo la quimio. Toman medicación para los efectos secundarios, ¿no? Para las náuseas, para el dolor, y también tratamientos para otras enfermedades que ya tuvieran antes, lo que llamamos comorbilidades. Esta polifarmacia, el tomar muchos medicamentos, pues claro, multiplica las posibilidades de que interactúen. Es pura matemática. Tiene lógica. Más fármacos, más riesgo de choques. Exacto. Y tercero, que a veces es muy difícil darse cuenta de que está pasando una interacción. Porque los síntomas, piensan cansancio, diarrea, náuseas, pues se pueden confundir muy fácilmente. Claro. Pueden parecer los efectos secundarios normales de la quimio, o incluso síntomas de la propia enfermedad. Es complicado distinguirlo. Ya, eso lo complica todo. Y supongo que aquí entran también en juego los productos naturales, de herbolario, que a veces se buscan como ayuda. Correcto. Hay una tendencia, cada vez mayor parece, a usar estos productos. Mucha gente piensa que natural significa seguro. No, inocuo. Pero la realidad es que muchos, muchísimos, contienen sustancias activas, compuestos que pueden interferir, y de forma importante, con la quimioterapia. Y además, Además, un problema añadido es que muy a menudo no se le dice al médico o a la enfermera que se están tomando. Las fuentes que hemos consultado, por ejemplo, una tesis de la Complutense, señalan eso, que un porcentaje importante de pacientes oncológicos los usa. Y lo preocupante es que una parte podría estar sufriendo interacciones sin saberlo, sin saber ni que existen ni cuál es la causa. es un panorama complejo, sí. Para entenderlo un poco mejor, ¿podríamos explicar cómo ocurren? O sea, ¿cuáles son los mecanismos básicos de estas interacciones? Sí, a ver, fundamentalmente podemos agruparlas en dos tipos principales, para simplificar un poco. El primer tipo son las interacciones farmacocinéticas. Suena un poco técnico, pero es básicamente alteran cómo el cuerpo maneja el fármaco. ¿Cómo lo maneja? Pues cómo se absorbe, cómo se distribuye por el cuerpo, cómo se transforma, cómo se metaboliza, vamos, que eso ocurre sobre todo en el hígado, que es nuestra gran depuradora, y cómo se elimina finalmente. Aquí hay un sistema de enzimas en el hígado que es protagonista total. Se llama citocromo P450, o CYP450 para abreviar. Ajá. Es como, imagínate una autopista por donde pasan muchísimos fármacos para ser procesados, incluidos muchísimos de la quimio. Pues bien, algunas sustancias pueden actuar como un freno en esa autopista. Son los inhibidores. ¿Qué pasa si frenas? Pues que el fármaco de la quimio se acumula y, claro, aumenta el riesgo de toxicidad. Vale. Otras sustancias, en cambio, actúan como un acelerador. Son los inductores. Hacen que el fármaco se elimine más rápido. ¿Y eso qué puede provocar? Pues que baje su eficacia, que no haga el efecto esperado. Entiendo. Freno o acelerador en la autopista del hígado. Exacto.
Y también hay unas proteínas, como la glicoproteína P, que son como porteros en las células que echan fármacos fuera. Y su actividad también se puede modificar. Vale, este primer tipo afecta, digamos, a la cantidad de fármaco que tenemos circulando. Y el segundo tipo de interacción. El segundo tipo son las interacciones farmacodinámicas. Estas ya no cambian la cantidad de fármaco, sino que alteran el efecto del fármaco. Actúan directamente donde el fármaco tiene que hacer su trabajo, en las células diana. Cambian cómo actúa. Eso es. Y pueden hacerlo de dos maneras. O sumando efectos, son los efectos aditivos. Por ejemplo, si tomas dos cosas que, por vías diferentes, aumentan el riesgo de sangrar, pues el riesgo total es mayor. O al revés, pueden ser efectos contrarios, antagonistas, que una sustancia anule o disminuya el efecto bueno que buscamos con la otra. Vale, creo que se entiende. Una afecta a cuánto hay y la otra a cómo actúa. Perfecto. Pues pasemos a ejemplos más concretos, que creo que es lo que más puede ayudar a la gente en su día a día. ¿Qué tipo de sustancias suelen estar implicadas? Empecemos, si te parece, por otros medicamentos. Medicamentos que una persona pueda estar tomando para otras cosas. Sí, este es un punto crítico, por lo que decíamos de la polifarmacia. Un grupo muy importante y que requiere mucha vigilancia son los anticoagulantes. La warfarina, el Sintrom, que es tan conocido, bueno, su equilibrio es muy delicado. Hemos visto en la documentación casos de interacciones serias, con quimioterápicos como la capecitabina o el erlotinib. Estas interacciones pueden disparar el INR, que es el análisis que mide cómo coagula la sangre. Y claro, eso aumenta muchísimo el riesgo de hemorragias graves. Son situaciones de urgencia. Desde luego. Muy importante tener eso presente si se toman anticoagulantes. ¿Qué otros grupos de medicamentos deberíamos vigilar especialmente? Otro grupo relevante son los antiepilépticos, sobre todo algunos de los más antiguos, la fenitoína, el fenobarbital. Estos son potentes inductores de esas enzimas del hígado, de los CYP. Actúan como aceleradores muy fuertes. Ajá. ¿Y qué consecuencia tiene? Pues que fármacos de quimio como el irinotecan, por ejemplo, se eliminan muchísimo más rápido. Y eso puede reducir su eficacia de forma drástica. Es como si tiráramos parte del tratamiento. Vaya. Por eso, siempre que se pueda, claro, se prefieren antiepilépticos más nuevos que no tengan ese efecto inductor tan potente. La gabapentina, el levetiracetam, hay alternativas. Es llamativo, sí, como un tratamiento para algo tan distinto como la epilepsia puede afectar tanto a la quimio. ¿Y qué pasa con cosas más comunes? Protectores de estómago, antiácidos. Pues también hay que tenerlos en cuenta. Los antiácidos, los típicos que llevan magnesio o aluminio, pueden cambiar la acidez del estómago, y eso puede hacer que se absorba más cantidad de algunos quimioterápicos orales, como la capecitabina. La recomendación suele ser sencilla: separarlos. Tomar el antiácido al menos 2 horas antes o después de la quimio. Vale. ¿Y los protectores tipo omeprazol? Los protectores gástricos de ese tipo, los inhibidores de la bomba de protones, también tienen lo suyo. Pueden dificultar que se elimine otro fármaco importante, el metotrexato, sobre todo si se usan dosis altas de metotrexato, y eso aumenta su toxicidad. Entendido. ¿Y qué ocurre con los antibióticos o los antifúngicos, que se usan bastante en pacientes oncológicos por el riesgo de infecciones, ¿no? Exacto, se usan con frecuencia, y aquí las interacciones son, bueno, muy comunes. Muchos antibióticos y antifúngicos que usamos habitualmente, pienso en ketoconazol, itraconazol o antibióticos como la eritromicina, son potentes inhibidores de una de esas autopistas principales del hígado, la CYP3A4. Actúan como frenos. Eso es. Frenan el metabolismo de quimios como el docetaxel, el imatinib, y pueden aumentar su toxicidad. Y al contrario, un antibiótico como la rifampicina, que se usa para la tuberculosis y otras cosas, es un inductor potentísimo. Acelera la eliminación de fármacos como el imatinib y puede hacer que no funcionen bien. Es un campo complejo, hay que mirar caso por caso. La verdad es que esto subraya la necesidad de revisar toda la medicación, ¿eh? Incluso algo tan habitual como las pastillas para el colesterol. También. Pues sí, las estatinas, por ejemplo la simvastatina. También se metaboliza por esa autopista, la CYP3A4. Si se toma a la vez que un fármaco que frene esa vía, un inhibidor como el erlotinib, que se usa en cáncer de pulmón, los niveles de simvastatina pueden subir mucho. Y eso aumenta el riesgo de un efecto secundario en los músculos, que puede ser grave, la rhabdomiólisis. Hay casos descritos. Vaya. A veces, una alternativa es cambiar a otra estatina, como la pravastatina, que no depende tanto de esa vía. Pero hay que valorarlo.
Y hay una interacción con un antiviral que mencionabas antes que es especialmente peligrosa, ¿verdad? Una que hay que tener muy, muy clara. Sí, hay una que es, bueno, es crítica, potencialmente mortal. Es la interacción entre la bribudina, que es un antiviral para el herpes zóster, Sí. y el 5-fluoruracilo, el 5-FU, o su pastilla, la capecitabina. La bribudina bloquea de forma total, irreversible y duradera la enzima que elimina el 5-FU del cuerpo. ¿El resultado? Una acumulación masiva, tóxica de 5-FU. Las consecuencias pueden ser gravísimas, fatales. Madre mía. Por eso es absolutamente crucial. Hay que esperar al menos 4 semanas completas, entre que se acaba el tratamiento con bribudina y se empieza con 5-FU o capecitabina. Es una contraindicación absoluta. No se pueden dar juntos ni cerca en el tiempo. Queda clarísimo. Ojo con eso. La medicación habitual, toda, debe ser comunicada y revisada con lupa. Vale. Pasemos ahora a los productos de herbolario. Comentabas que son una fuente frecuente de interacciones que no se declaran y, claro, quedan ocultas. Exacto. Y es un terreno complicado, ¿eh? Porque la composición de estos productos puede variar mucho. La cantidad de principio activo no siempre es la misma, no está estandarizada, y sobre todo para muchos faltan estudios clínicos serios, rigurosos, que confirmen si hay interacciones y qué importancia tienen. Pero sí que hay información sobre algunas conocidas y otras potenciales que son muy relevantes. ¿Cuál sería el ejemplo más conocido? Pues quizá el ejemplo más clásico, el más estudiado, es la hierba de San Juan, el hipérico. Este es un potente inductor, un acelerador de las enzimas del hígado, de los CIPs, y también de esas proteínas transportadoras que expulsan fármacos. ¿Qué consigue? Pues acelerar la eliminación de muchos medicamentos. Reduce de forma muy significativa los niveles de quimioterapias como el imatinib o el irinotecan. Los estudios muestran bajadas importantes en la cantidad de fármaco que llega a la sangre. Y eso, claro, puede llevar a que el tratamiento falle, a que no funcione. O sea que el hipérico... En general, su uso está totalmente desaconsejado durante la quimioterapia. Es un riesgo demasiado alto. Entendido. La hierba de San Juan, un no bastante claro. El ginseng, que se usa a veces para la fatiga. También parece ser inhibidor de CYP3A4 y de la glucoproteína P. Podría interaccionar con fármacos como el nintedanib. Y también podría potenciar el efecto de anticoagulantes o de medicamentos para la diabetes. El aloe vera bebido, no el de uso tópico. El ajo en forma de suplementos. La cúrcuma, que está muy de moda ahora. Todos ellos parece que pueden inhibir ciertas enzimas y además muchos tienen efectos sobre la coagulación de la sangre, efectos antiplaquetarios o anticoagulantes. Y eso supone un riesgo de interacción, sobre todo con quimioterapias como la capecitabina, que también puede afectar la coagulación. Parece que hay un patrón, ¿no? Muchos de estos productos actúan sobre las mismas vías que los fármacos. Las enzimas del hígado, la coagulación... Así es. Y esa lista de productos con interacciones potenciales o sospechadas es larga, ¿eh? El noni, el castaño de Indias, el propóleo, el resveratrol, la valeriana, el ginkgo biloba. Muchos tienen interacciones documentadas o al menos sospechas fundadas, ya sea porque afectan a las enzimas del hígado, unos frenando, otros acelerando, o porque tienen efectos directos sobre la coagulación, sobre las hormonas como los estrógenos. Y como decíamos, la falta de estandarización de los productos y de estudios buenos añade mucha incertidumbre. Es un campo minado en cierto modo. Claro, ante esta situación, con tantos productos, tanta variabilidad, tanta incertidumbre, ¿cuál sería la recomendación práctica? La general. Pues mira, la recomendación más prudente, la que se basa en la seguridad del paciente, es, generalmente, evitar tomar estos productos de herbolario o suplementos durante el tratamiento activo con quimioterapia, a menos claro que se haya hablado específicamente con el oncólogo y el farmacéutico y haya pruebas claras de que esa combinación concreta es segura, que no suele ser el caso. ¿Y si ya se están tomando? Si ya se están tomando, es crucial, fundamental, informar al equipo médico, al oncólogo, al farmacéutico del hospital. Y lo más probable es que recomienden suspenderlos, sobre todo si hay sospecha de interacción o si no hay información fiable sobre su seguridad. Tenemos que quitarnos de la cabeza esa idea de que natural es igual a inofensivo, sobre todo en este contexto tan delicado de la quimioterapia. Queda muy claro el mensaje. Y para terminar con las posibles fuentes de interacción, ¿qué pasa con los alimentos? ¿Pueden influir también de forma importante? Sí, rotundamente sí. El ejemplo más famoso, el que siempre sale y está muy bien estudiado, es el del zumo de pomelo. Ah, sí, el pomelo.
El pomelo o su zumo. Es un potente inhibidor, un freno muy fuerte de la enzima CYP3A4. Pero ojo, sobre todo actúa a nivel del intestino. Y también inhibe a esa proteína transportadora, la GPP. ¿Qué consecuencia tiene esto? Pues que puede aumentar muchísimo la cantidad de fármaco que se absorbe cuando se toma por boca, si ese fármaco usa esa vía para metabolizarse. Y si suben mucho los niveles en sangre, pues aumenta el riesgo de toxicidad, a veces de forma peligrosa. Entonces, la recomendación es... Evitar el consumo regular de pomelo, tanto la fruta como el zumo, durante el tratamiento con fármacos que sabemos que son susceptibles a esta interacción, que son muchos. Vale, el pomelo, claro. ¿Y más allá del pomelo? Pues, en general, los alimentos pueden afectar a cómo se absorbe la quimioterapia que se toma por boca. A veces la comida hace que se absorba más, a veces menos, a veces simplemente retrasa la absorción. Por eso es tan importante seguir las indicaciones específicas que dan para cada fármaco. Ya. Si te dicen tómelo con el estómago vacío, pues es por algo. Si dicen tómelo con comida, también. O si dicen da igual, pues da igual. Por ejemplo, la capecitamina que mencionábamos antes, se suele recomendar tomarla justo después de comer, para que siente mejor. Mientras que otros, como el erlotinib, hay que tomarlos con el estómago vacío, 1 hora antes o 2 horas después de comer, para asegurar que se absorban bien. Entendido. Seguir estas pautas sobre comida sí o comida no es parte fundamental del tratamiento. No es un capricho. Toda esta información es valiosísima, de verdad. Pero entiendo que también puede generar, bueno, cierta inquietud. Bastante inquietud, quizá, en quienes están pasando por un tratamiento o en sus familias. ¿Cuál sería el mensaje clave, el consejo práctico para manejar estos temores? El mensaje fundamental, la piedra angular de todo esto, es la comunicación. Comunicación abierta, honesta, sin tapujos. Es absolutamente esencial. Hay que informar al equipo sanitario, a todo el equipo, oncólogo, farmacéutico del hospital, personal de enfermería. Informar de todo lo que se está tomando. Y cuando digo todo es todo. ¿Medicamentos recetados por otros médicos? Sí, pero también los que se compran sin receta en la farmacia. Las vitaminas, los suplementos nutricionales, los productos de herbolario, claro, las infusiones, los tés especiales e incluso, ojo, cambios importantes en la dieta. Como si de repente alguien decide empezar a tomar zumo de pomelo todos los días porque ha oído que es bueno. Hay que decirlo. La transparencia es clave. Totalmente. El objetivo del equipo sanitario no es juzgar a nadie. No es decir, esto está bien o esto está mal por tomar terapias complementarias. El objetivo es poder evaluar los riesgos potenciales para la seguridad y la eficacia del tratamiento principal, que es la quimioterapia. Hay que desterrar esa idea de verdad de que natural es seguro, sobre todo cuando lo mezclas con fármacos tan potentes y con ese equilibrio tan delicado como los de la quimio. Como decíamos, muchos estudios indican que las interacciones ocurren precisamente porque no se comunica que se están tomando esos otros productos. Y sé que dentro de los hospitales hay profesionales específicamente preparados para ayudar con esto, ¿verdad? Cierto, cierto. Las consultas de atención farmacéutica que están en los servicios de farmacia hospitalaria son un recurso buenísimo, muy valioso. Los farmacéuticos que trabajan ahí, especializados en oncología, están entrenados para esto. Revisan toda la medicación, todos los suplementos que toma la persona, usan bases de datos especializadas para buscar posibles interacciones, evalúan si esas interacciones son importantes de verdad, si pueden tener consecuencias clínicas, y aconsejan sobre cómo manejarlas, siempre, claro, hablando con el médico oncólogo. Son un apoyo fundamental para la seguridad. Un aliado importante. Sin duda. La clave es que la persona sea proactiva y transparente. No hay que tener miedo ni vergüenza de preguntar cualquier duda, por tonta que parezca. No hay preguntas tontas en esta. Y sobre todo, no ocultar información. No callarse que se toma algo por miedo a que te regañen o por vergüenza. La seguridad del tratamiento es una responsabilidad de todos. Un trabajo en equipo, entre la persona que recibe el tratamiento, su familia si la hay, y todos los profesionales sanitarios. Y la comunicación, insisto, es la herramienta más potente que tenemos para evitar problemas. En resumen, podríamos decir que las interacciones durante la quimioterapia son una posibilidad real. Existen y pueden tener consecuencias importantes, ¿no? Pueden afectar tanto a si el tratamiento funciona como a los efectos secundarios, a la calidad de vida. Pero, y esta es la buena noticia, en gran medida se pueden prevenir, se pueden manejar. Exactamente. La mejor defensa es tener la información correcta y sobre todo esa comunicación, fluida, abierta, completa.
con el equipo médico, sobre todo, absolutamente todo, lo que se consuma además de la propia quimioterapia. No duden en preguntar, en compartir sus dudas, sus inquietudes y toda la información que tengan. De verdad, es la mejor estrategia para que el tratamiento sea lo más seguro y lo más efectivo posible. Y ya para terminar, dejamos una reflexión para quienes nos escuchan. Ante toda esta complejidad de las interacciones, sobre todo con los productos naturales, donde a veces la información científica es escasa o contradictoria o de calidad dudosa, ¿qué responsabilidad tenemos cada uno de nosotros al investigar estos productos antes de decidir tomarlos junto a un tratamiento médico que nos han prescrito? Y pensando en positivo, ¿cómo podemos colaborar mejor, ya sea como pacientes o como cuidadores, con nuestro equipo sanitario para tomar juntos, entre todos, las decisiones más seguras? Les dejamos con esa reflexión. Muchas gracias por su atención.